Buenas y bienvenidos a la actividad número 5 del curso de conmutación de la UNAD. Esta actividad consiste en sustentar los temas de las unidades 1, 2 y 3 del curso de conmutación. Los integrantes del grupo 13 somos Lina María Medina, Cristina Isabel Palmera, Marlon Steven Zúñiga, Rodrigo Santana y Nelson Ricardo Torres, que les habla. Introducción al curso de conmutación. El curso de conmutación nos permite reconocer, configurar y gestionar los conceptos básicos de las redes de conmutación por circuitos, por paquetes y óptica, de igual manera que sus diferentes arquitecturas y protocolos. A través de los conceptos y actividades y herramientas planteadas a lo largo del curso, todas las temáticas del curso de conmutación requieren de conocimientos básicos para su entendimiento, pero se consolidan en 3 unidades. Unidad número 1. Introducción a las redes de conmutación. En la primera unidad se realizará la introducción a las redes de conmutación, abordando temas como la conmutación de circuitos, la red telefónica pública conmutada PSTN, la caracterización de tráfico telefónico y el sistema de señalización número 7, SS7. En la unidad número 2, sobre la conmutación de paquetes, en esta segunda unidad se estudiará la conmutación de paquetes a través de la telefonía IP, X.25, ATM, Frame Relay y la interconexión de redes con la red PSTN, así como la conmutación de etiquetas multiprotocolo, MPLS. En la unidad número 3 hablaremos sobre la conmutación óptica. En esta unidad se abordará la conmutación óptica estudiando sus generalidades y los diferentes tipos. La sustentación la podemos dividir en estas 5 etapas. En la etapa número 1 hablaremos sobre la unidad 1, el tema de introducción a la red de conmutación por la compañera Lina María Medina. La unidad número 2, conmutación de paquetes, por Nelson Ricardo Torres. En la unidad número 3 hablaremos sobre generalidades de la conmutación óptica por Cristina Isabel Palmera. Y también en la unidad número 3 hablaremos sobre los tipos de conmutación óptica por Marlon Steven Zúñiga. Las conclusiones por mi persona, Nelson Ricardo Torres. Introducción a las redes de conmutación. Entonces, pues para empezar me gustaría hablar un poquito sobre las redes conmutadas. Sabemos que pues estas redes se deben conectar a través de un enlace por solicitud, o sea, como por ejemplo que les podría decir una llamada telefónica, porque los datos van a provenir de dispositivos finales que se desean comunicar conmutado de nodo a nodo con el objetivo de facilitar la comunicación. También consiste pues que un conjunto de nodos va a ser interconectado entre sí a través de medios de transmisión. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Los cables, formando la mayoría de las veces como una topología mallada donde la información va a ser transferida, encaminándola del nodo de origen al nodo de destino, mediante una conmutación entre nodos intermedios. Para este tipo de transmisión tenemos como 3 fases. La primera es el establecimiento de la conexión, la transferencia de la información y la liberación de la conexión. Las redes conmutadas pues también se dividen en 3, que es la conmutada por paquetes, conmutada por circuitos y conmutación de paquetes. Esto va a hacer que el procedimiento mediante el cual cuando un nodo quiere enviar información al otro, lo que hace es dividir en paquetes. Cada paquete va a ser enviado por el medio de información de cabecera. En cada nodo intermedio por el que pasa el paquete se detiene el tiempo para que sea necesario para procesarlo. Esas son como una de las características importantes de su funcionamiento. También quiero contarles pues que las redes de difusión, acá en una diapositiva tengo como una comparación, y por lo menos en las redes conmutadas lo que va a pasar es que al conectarse va a ver a través de un enlace. Como ya les decía, podría ser dentro de una llamada, red telefónico, red de enrutamiento por longitud de onda. En cambio, las redes de comunicación por difusión son esas redes que no hay nodos intermediarios. Estas va a haber la conmutación, o sea, todos van a compartir el mismo nodo y por eso va a ser durante la misma transmisión. Podemos ver ejemplos como el internet, la radio y demás ejemplos que en este momento pues no me acuerdo.
Ahí por lo menos puede ser, creo que satélite, creo que también, y también podemos hablar con una comunicación en una red local. También quisiera hablar un poquito como de los inicios de todo este tema de la conmutación. Me parece muy importante pues cuando uno habla de un tema también tener como la claridad de dónde sale, y podemos ver que los inicios pues de la conmutación se dan desde los años de 1794, donde podemos ver como los primeros inicios fue con la telegrafía óptica. Esta telegrafía óptica fue como uno de los inicios de la era de las telecomunicaciones. Ya después empezamos a ver un poquito sobre la invención del teléfono, que eso fue más o menos para los años 1871. Empezamos a ver lo que son las centrales manuales, que estas pues era conexión entre los abonados, que era establecida de manera manual por las operadoras, que en este caso pues eran mujeres. Centrales de mando directo en el año 1892, centrales de mando indirecto, para los años 1926 centrales de selectores de coordenadas, digitalización de enlaces en los años 62, centrales de control por programa almacenado en el año 1965. En el año 71 ya empezamos a ver un poquito sobre las centrales digitales. ¿Qué tenía que ver esto? ¿Qué significa esto? Que en este caso la voz era como digitalizada a la interfaz del abonado, y por eso la conmutación iba a ser realizada mediante circuitos electrónicos. Empezamos a ver la red digital integrada, sistemas de señalización en el año 80, telefonía móvil celular en el año 83, empezamos a verla, red digital de servicios en el año 88, redes inteligentes en el año 1989, empezamos a ver un poquito más Internet o Ethernet en el año 1976. Empezamos a ver en el 74 ya lo que es la red IP, que estas pues las direcciones IP nivel 3 iban a permitir identificar diferentes redes, y los equipos pues iban a ser ubicados en ellas. Acá podemos empezar a ver como en estos ejemplos que tengo acá a continuación, donde hablamos un poquito sobre las redes de conmutación versus la conmutación de paquetes, como una pequeña comparación. Entonces, ahí, ¿qué les puedo decir? Entonces, por lo menos en este ejemplo, es un circuito físico o un canal que va a ser dedicado a la comunicación entre los usuarios. Este es como más apropiado para la telefonía, porque esto requiere que haya un establecimiento y liberación. El establecimiento va a requerir que haya una capacidad disponible de circuitos y conmutadores. En cambio, en el otro, pues vamos a ver que los circuitos son compartidos entre las diferentes conexiones. O sea, su uso va a ser mucho más eficiente en la transmisión de datos. Y pues todos los datos van a ser agrupados en paquetes, y la velocidad de transferencia de los paquetes va a variar, depende de la función del estado de la red. Acá podemos ver la comunicación orientada, conexión versus no orientada. ¿Qué pasa aquí? Pues que cada paquete se va a procesar de forma independiente. En los nodos sí puede seguir una ruta distinta. Esto es como un datagrama, si lo podemos ver, donde cada paquete va a llevar la identificación del destino. Y los paquetes pues también pueden llegar en desorden o perderse, pero el receptor siempre va a reordenar los paquetes. En cambio, en el otro, los paquetes van a seguir una ruta establecida antes de iniciar. ¿Qué quiere decir esto? Que la transferencia va a ser un circuito virtual, conmutado o permanente también puede ser. Requiere establecimiento y liberación. Cada paquete va a llevar la identificación del circuito virtual. La red puede hacerse en secuenciación y control de errores. Unidad número 2. Conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes es el proceso que permite el envío de información a un nodo, de un nodo a otro, dividiéndola en trozos de información llamados paquetes. Estos paquetes contienen su dirección de destino e información que se requiere transmitir, todos del mismo tamaño. Generalmente, la conmutación de paquetes es la más utilizada, debido a que tiene una alta tolerancia a los errores en el envío de los paquetes, permitiendo que no se afecten los demás en caso de tener problemas con uno. Por otro lado, también permite que la red sea más rentable y flexible gracias al manejo del tráfico interactivo.
Otros aspectos importantes de las redes de conmutación es que hacen posible el manejo de prioridades, transmitiendo así las informaciones consideradas de mayor importancia, primeramente, pero sin dejar de recibir información, aunque la transmisión se torne lenta. Cuando hablamos de telefonía IP, que concierne a la conmutación de paquetes, esta se ha dado gracias a la conmutación de paquetes que se ha implementado, ya que permite que las señales de audio se transmitan a través de las redes de Internet en comparación a la telefonía tradicional. La telefonía IP permite la identificación de llamadas, transferencia de llamadas, grabación de llamadas, videoconferencias, tonos personalizados de espera, servicios de mensajería, regulación de volumen, servicio de llamada en espera, desvío de llamadas, respuesta automática, servicio de fax, etc. Además de los servicios que ofrecía la telefonía tradicional. Cuando hablamos del protocolo X25, en la WAN se utilizan diferentes protocolos. Entre ellos encontramos el X.25, el cual se ejecuta mediante conmutación de paquetes y no solamente en la WAN, también en redes públicas. En sus bloques se encuentra la información de destino y origen de los paquetes. Permite a la red hacer la entrega correcta sin importar por cuáles rutas se envíen. Aquí tenemos un ejemplo de una red con el protocolo X.25. El frame relay es una técnica de conmutación de paquetes que permite el transporte de información mediante la retransmisión de tramas. Se podría decir esta técnica parte de la X25 cuando recibe una trama o paquete con error. Lo descarta, esperando que el protocolo de nivel superior solicite la retransmisión de la trama. Por ende, Frame Relay es el complemento perfecto del protocolo TCP/IP. ATM es muy similar a una red de conmutación de circuitos, debido a que utiliza una tecnología de conmutación de circuitos virtuales. Por ende, cuando se inicia la conmutación es porque se ha establecido una ruta desde el origen hasta el destino previamente, y se mantiene esa ruta durante todo el tiempo que demore esta comunicación. Por ende, se reservan todos los recursos necesarios que se requieran, garantizando así una buena calidad en el servicio. La red MPLS o el protocolo MPLS se implementa en los protocolos de ruteo IP, desarrollando mejoras, sacando a flote las mejores características de las capas 2 y 3 del modelo OSI y permitiéndolas trabajar efectiva y conjuntamente. Mediante la implementación de etiquetas a los paquetes que llegan de los equipos de borde, se establecen métodos de conmutación que funcionan mediante determinados algoritmos para hacer más eficientes los envíos de dichos paquetes. Con esta dinámica estandarizada se hace más eficiente la designación, ruteo, envío y conmutación del tráfico en la red. Aquí podemos apreciar una red MPLS en donde tenemos los diferentes routers de core y los routers de borde. Vemos que aquí están todos los procesos que se hacen en la red MPLS, que es el label push, el label swapping y el label pop. Son procedimientos que quitan, cambian y ponen etiquetas dependiendo de los paquetes y dependiendo de la tabla de enrutamiento de los diferentes routers. Bueno, la conmutación óptica ha sido una de las más grandes propuestas encaminando a la variable para resolver la tasa de transmisión de la fibra óptica y de los envíos de conmutadores eléctricos. Hasta ahora están provocando unos grandes cuellos de botella. La técnica más utilizada en esto son el enrutamiento, el envío de paquetes directamente a la capa óptica, independientemente de la tasa bit. Las ventajas de la conmutación óptica es la capacidad de las redes que permite al operador dar un soporte a los clientes y permite la integración de más clientes sobre una sola plataforma.
la utilización de protocolos generalistas, actualizables y escalables. El plano de control que permite una gran supervisión de los recursos libres de la estructura. La separación de los planos de control del plano de transporte que permite a los servicios de canales semipermanentes conmutados automáticamente. Las desventajas, la gradualidad de la longitud de onda, que hace que la asignación de una llamada a un cliente sea improbable, mientras el costo de esta sea muy elevado. No es posible asignar llamadas a tráfico exclusivo trayendo consigo las pérdidas. Bueno, la característica de esta es que el servicio DOCS es implementado básicamente para la conexión conmutada. Bueno, la capacidad de introducir nuevos servicios ópticos entre servicios, se destacan dos, el servicio de ancho de banda y el de bajo de banda. La red privada virtual óptica. Los tipos de conmutación óptica. Tenemos tres tipos. Conmutación óptica de circuitos, OCS, la de paquetes, OPS, y la de ráfagas, que es la OBS. Nos vamos a centrar más que todo en la óptica de circuitos, que es la conmutación óptica más utilizada en actualidad. Entonces, la conmutación óptica de circuitos, OCS, busca efectivamente que la transmisión de datos ocurra en el dominio óptico, proponiendo establecer previamente los recursos de red necesarios para la transmisión de datos entre el origen y el destino. ¿Esto qué significa? Que se realiza solo un proceso previo de establecimiento de recursos de red y no uno por cada nodo intermedio del camino óptico, evitando interrupciones en la transmisión de origen y destino. Acá podemos ver la infraestructura, la topología de una red óptica de transporte OCS. Acá podemos ver, estos son los caminos que nos gestiona la red. Tenemos este rojo, este verde. Aquí tenemos nuestros usuarios y está en nuestra red. Esta red tiene una arquitectura especial, que es la arquitectura Axon. Ahí. ¿Qué nos hace esta arquitectura Axon? Nos crea un plano de control y tenemos un plano de transmisión. Esto porque es para que el establecimiento de estos caminos ópticos se realice de una forma automática. Se le añade el plano de control de la arquitectura, que se basa en como les decía, en la arquitectura Axon. De esta manera, la señalización de los circuitos en el momento de ser establecidos se realiza en el plano de control, mientras que la transmisión de los datos se realiza en la capa óptica sin tener que realizar ninguna conversión electro-óptica para encaminar los datos, ya que estos se transmiten por los circuitos previamente establecidos, que fueron el rojo y el verde. ¿Qué es la arquitectura Axon? Acá podemos ver, esta arquitectura nace con el objetivo de dotar de más flexibilidad a las redes ópticas, ya que se trata de una arquitectura de red que ofrece una gestión más eficiente de los recursos y de la red disponible. El Axon requiere una red óptica de transporte, que es esta red de acá, y nos define unos conjuntos
en un objetivo que permite la gestión, que es esta de acá, de las conexiones ópticas de transporte con con el plano de control. El plano, entonces, en el plano de transporte, este plano de transporte es donde se realiza la transmisión de los datos de la red. La capa óptica se encarga también de la detención de los errores de los canales ópticos y pertenece a este plano de la red todos los elementos de la red y los dispositivos que permitan las conexiones ópticas. Entonces, en este plano tenemos las conexiones físicas y todos los dispositivos que involucran esto. El plano de control, que es este plano de arriba, es el plano que nos proporciona la inteligencia a la red. Eso viene a ser como el software. Y este el hardware. Se encarga de la gestión de los recursos, el encaminamiento y la señalización de la gestión de las conexiones. La creación de la reacción en el plano no la hace el plano de control. El plano de gestión, ¿qué nos hace? Este se encarga de realizar las peticiones de establecimiento, eliminación y modificación de las conexiones, así como la gestión de los planos de control y de transporte. Es como el manager, este es el que me autogestiona los dos planos, hace que trabajen en sincronía. En esta arquitectura podemos observar que tenemos pues varios componentes importantes, como es el User to Network Interface, que es este que observamos acá. Este nos crea una interfaz entre el plano de control y el dominio del usuario final. Es el que permite crear las llamadas y las conexiones conmutadas. Tenemos el Internal Network to Network Interface, que es esta interfaz lo que nos proporciona la interconexión entre los diferentes OCC que se encuentran dentro de la misma red. También tenemos el Internal Network to Network Interface, que es este de acá, el cual es la interfaz que conecta dos redes diferentes o dos dominios administrativos de diferentes dentro de la misma red. Tenemos el Connection Controller Interface, que es el CCI, que es este. Esta es la interfase que conecta el plano de control con el plano del transporte, conectándolo con los nodos ópticos del plano de transporte con los OCC. Entonces este es el responsable de crear el mantenimiento entre los nodos y de la recogida de las notificaciones asíncronas que pueden llegar desde el nodo de control hacia el nodo de transporte. Este es el que me crea este camino. Tenemos el NMIA, que es el Network Management Interface for Action Controller, que es este de acá. Este es el encargado de conectar el plano de control con el plano de gestión. Este se usa para establecer las llamadas de conexión que permaneciendo donde permanece el NMS. También tenemos el NMIT Network Management Interface Action Transport Planet. Este conecta el plano de gestión con el plano de transporte. Entonces está la arquitectura básica y el funcionamiento del Action, que es el que nos permite gestionar
toda la interfaz de nuestra red OCS. Ahora vamos a ver la conmutación óptica por paquetes. Pues esto acá que interfiere menos. Entonces, la conmutación óptica de paquetes busca eliminar las capas intermedias que ocasionan una gran carga de procedimiento de cabecera, ya que introduce retardos significativos en la transmisión. La eliminación de las capas intermedias permite que el OPS pueda plantear la convergencia directa de IP sobre las tecnologías WDM, haciendo innecesario el uso de conversores OEO, y por ende logrando un mejor empleo y aprovechamiento del ancho de banda. Lo que nos permite esta tecnología es una conexión directa. Como tenemos menos intermediarios, vamos a tener una comunicación más rápida y eficaz. Entonces tenemos el nodo intermedio OPS. Este nodo intermedio, ¿por qué se crea? Este se crea con el propósito de que OPS funcione completamente en el dominio óptico. Pero actualmente no contamos con esa tecnología. Entonces por eso es que los dispositivos tienen que tener el nodo intermedio. De esta manera, como se observa en la figura, se presenta un esquema de nodo intermedio OPS mostrando cómo funcionaría actualmente una red en OPS. Entonces acá tenemos la llegada al nodo en los datos de los datos y la cabecera. Acá tenemos una separación de los paquetes. Acá tenemos bueno, al separarlo, pues entonces nos envía al almacenamiento, a la memoria óptica, van los datos. Esto es con el fin de sincronizarlos y hacer un procesamiento electrónico en la cabecera y que en la cabecera pues culmine el procesamiento. Acá ya tenemos el switch donde se hace una elección de la línea de salida y este nos establece la línea de salida y los paquetes de datos de salida. Ya después tenemos la transmisión al siguiente nodo, que una vez establecida la línea de salida, los datos y cabecera son puestos nuevamente en un mismo canal para que sean transmitidos al receptor final. Y por último, tenemos la conmutación óptica de ráfagas o conmutación OBS. La conmutación óptica de ráfagas es la técnica de OBS, se conoce desde inicios de los años 80. La idea que se esconde detrás de la conmutación de ráfagas consiste en encapsular varios paquetes dentro de un macro paquete de varios megabits y enviar este a un determinado destino como si se tratara de un único paquete. De este modo el conmutador solo tendrá que leer una cabecera, reduciendo sustancialmente el número de transformaciones optoelectrónicas y disminuyendo por tanto de manera considerable el retardo experimentado por los paquetes, ya que es la operación en el dominio eléctrico la que contribuye de manera más cuantiosa al retardo global de los paquetes. Esta es una tecnología la cual en el momento no se puede utilizar porque no contamos con los equipos que nos hagan esta transmisión por paquetes y que lo reciban sin necesidad de hacer transformaciones optoelectrónicas. Cuando esto se pueda lograr, la transmisión va a ser mucho más rápida, va a tener mejor sincronía y vamos a poder transmitir más cantidad de bits.
Eh, para poder hacer estas transmisiones contamos pues con un nodo core y tenemos unos nodos eh, externos, los nodos de borde. Acá podemos ver los paquetes y las líneas de transmisión. Todos estos nos llegan al mismo nodo, donde tenemos unos buffers y acá se nos crea pues la transmisión de todos los paquetes. Tenemos otros nodos que serían los nodos internos, que son los que se encargan de una conmutación y asignación de las longitudes de onda. Eso es lo que nos hacen los nodos internos. Acá podemos observar una comparativa pues, de las tres tecnologías que le acabo de exponer. Las políticas de envío. En OPS, almacenar y reenviar. En OCS, los datos se envían directamente sin almacenamiento previo, lo mismo que en OBS. Reserva de recursos. En OPS se negocia cada salto y no extremo a extremo. Entonces acá no tenemos no van los datos directamente, sino que se va gestionando pues cada uno. En OCC se realiza la reserva de 2 líneas para el envío de los datos. Aquí ya tenemos 2 caminos que van directamente de extremo a extremo y en OBS es un solo camino y nos manda por tipo ráfaga. Entonces tenemos que en OCS el uso del BW es bajo, latencia alta, tolerancia a fallos baja, tolerancia a ráfagas no tenemos en este caso, granularidad baja, difícil implementación es bajo. El OPS tenemos un BW alto, latencia baja, tolerancia a fallos alta, tolerancia a ráfagas no, granularidad alta y es de una difícil implementación. En OBS tenemos que el BW es moderado, latencia baja o moderada, tolerancia a fallos media, tolerancia a ráfagas sí, granularidad moderada y difícil implementación es moderado. Conclusiones. En el desarrollo del presente trabajo se aprendió la importancia de las tecnologías de conmutación de paquetes en la transmisión de la información, debido a que éstas aumentan la versatilidad y eficiencia de los sistemas de enrutamiento y comunicaciones. Entendimos los conceptos como MPLS, SS7, conmutación de paquetes, conmutación de circuitos y la manera como trabajan los routers, switches y los diferentes equipos en la ejecución de estas tecnologías. A modo general, se comprendió la manera como un paquete viaja desde su emisor hasta su destino en una red MPLS. Se desarrollaron destrezas en el manejo del programa GNS3 y Packet Tracer, los cuales nos brindan la posibilidad de realizar la implementación y configuraciones simuladas de redes de comunicaciones. Tenemos las referencias bibliográficas que nos sirvieron como base para el desarrollo de las actividades y las temáticas abordadas. No siendo más, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.